sueño podía ver que estaba caminando por un panteón y una voz le decía a otra voz: lo que haces es muy hermoso. ¿Por qué? Pero no estaba de acuerdo, porque esta persona había comprado como un terreno para sepultar, me imagino que a personas que no eran de su familia. Por eso le dijo: lo que haces es muy hermoso, pero no estaba de acuerdo. Yo seguía en el panteón y como que llegaba a una tumba que pertenecía a mis parientes. Y ya estaba yo ahí. Me quedé frente a esa tumba, la cual tenía flores frescas. Y mientras decidía quitar esas flores, oía un ruido muy extraño. Que se escuchó como un estruendo en el cielo. Y de repente, pues, con rayos se iluminaba el cielo. En ese momento que pasaba eso, eh, veía yo a muchedumbre de gente correr desde la entrada de ese panteón hacia donde yo estaba. Y podía ver muchas aguas recias muy altas, como de inundación, venir con fuerza hacia ellos. Ellos eran los que corrían, no yo. Yo dejaba lo que iba a empezar a hacer y las veía como corrían. Les decía, oí un estruendo en los cielos y empezaba a llover. Pero también sobre mí, sobre mi cabeza, en los cielos, podía ver a los animales del océano, peces, orcas, inmensas, como flotando, y el agua torrencial arrasando. La gente corría. Yo les decía que se subieran a lo alto, a los árboles. Había muchos árboles y ya había mucha gente arriba y otra poco abajo, y todos buscaban resguardarse de esas aguas, que eran demasiadas. Y yo ayudaba a unos niños a subirse. No sé en qué momento pasó del sueño, esto que les voy a narrar. Al final o al principio de esa inundación, yo veía acostada a mi madre y yo estaba con ella. De repente, ella vi que tenía como trapos o toallas enredadas en la cabeza, en el pecho, y empezaba a vaciarse como botellas de agua fría en la cabeza para refrescarse, que porque tenía mucho calor, un calor o una temperatura muy fuerte. Pero es como si yo en el sueño pudiera sentir el frío de esa agua. Estaba congelada esa agua y aún así se la echaba en la cabeza como si nada. Y yo le decía, mencionaba ya una palabra que no recuerdo, algo asociado a esto de temperaturas altas. Yo legué un término, repentinitis, no, ese no era, pero algo parecido.
algo que ella misma pronunció. Era algo como un calor intenso o temperatura muy feroz. Eso era lo que yo podía ver en ese sueño. Y me despertó, no por el hecho de que haya soñado con mi madre, porque mi madre ya falleció. Pero siento que están usando a su figura para que yo entienda un mensaje, algo que sobrevendrá sobre la multitud, porque esas aguas iban sobre la multitud, no sobre mí. Yo simplemente me dediqué a ayudarles. Y ya después, al final del sueño, bueno, lo que puedo entender y ver también es entender esos diálogos que oí al principio de dos personas. Una que desinteresadamente compró un predio para poder sepultar gente. Y otra persona, me imagino, muy envidiosa, le decía que era lindo lo que hacía, pero que no le correspondía a ella. Bueno, así hay gente en todos lados. Luego, podía haber un panteón. Asociemos todas las cosas. Un panteón donde yo me encuentro viendo ese panteón, viéndolo, y veo toda esa gente, multitudes de gente corriendo en ese panteón. Y luego veo lo que va a pasar. ¿Qué viene sobre el mundo? Algo torrencial. Algo que los va a hacer correr. Algo que los va a llevar a ese panteón. Algo asociado con una fiebre muy fuerte. Lo que yo sé de algunos virus es que el virus de Marburg causa esto. El dengue causa esto. La gente debe de estar preparada, los creyentes sobre todo, los que siguen la Torá, los que siguen la senda antigua, de todo esto. Si ustedes me ven usando este casco que parece el casco de un mandaloriano, es porque trato de cautivar la atención de los pequeños, de los niños. Porque aún el Mesías se refiere a ellos como: dejad a los niños venir hacia mí. Esto no es juego, esto es real, esto es verdadero. Esto me lo reveló el Eterno, y aquellos que lo quieran, que se los comparta. Sin este casco se los comparto también, pero va a ser lo mismo. No va a haber cambios, no va a haber variación. Eso es lo que viene. Ustedes no deben de juzgar por las apariencias, ni crean que soy infantil. Esto es algo real. Lo que importa es recibir el mensaje. Y si los niños lo reciben mejor de esta manera, sí lo haré. Bueno, esto es lo que yo podía ver, lo que podía entender de esta visión, de este sueño, y me desperté. Inmediatamente corrí a la sala y les voy a mostrar. Estoy parado en el lugar a donde me vine a refugiar. Así se ve el espacio en el que corrí apenas desperté de ese sueño. Y vine a grabar esto para compartirlo urgentemente,
para que empecemos a hacer tefilá. Y esto viene aunado a otras visiones que el Eterno me ha dado, donde he podido ver con anterioridad en meses pasados la visión de una gran fosa inmensa, como un surco entero, como esa gran falla de San Andrés, así, un surco inmenso, como una fosa común, donde los cuerpos iban cayendo, como arrojados por un trascabo, así los iban empujando, caían, mezclados con sangre, lodo. O sea, fue algo impresionante poder ver eso, pero por millares, por miles, por montones. Entonces, eso confirma la de la visión que estoy compartiéndoles hoy, de algo que viene con fiebre inmenso. Después pude ver a mi padre, a mi hermano y a mí en un cuarto de la casa de mi papá, encerrados construyendo una gran puerta. Ya lo he explicado que esa puerta es para poder resguardarse de algo que viene fuerte, allá afuera en el mundo, como lo dicen las escrituras. Escóndete por un breve tiempo en lo que pasa a la indignación. Vienen cosas fuertes para los del mundo. Después del anuncio, después de cómo vimos en el eclipse, cómo esa tercera parte de la tierra fue oscurecida. Esto vendrá sobre la tercera parte de la humanidad. Solo ese pequeño anillo es el que ahorita todavía tiene fe, todavía no han bajado la guardia, todavía buscan del Señor. Luego pude ver otra visión en la que toda esa tercera parte de la humanidad está asociada a esto que les voy a contar. Pude tener un sueño en el que vi que la gente se hundía en una sustancia gris, pero toda esa gente que se hundía en esa sustancia gris se volvía mi enemigo, o enemigo de todo aquel que cree en Dios todavía, que no se ha pinchado. Entonces cuidado con eso. Vi otra visión también, donde recibía yo la visita de unos ángeles, y se sentaron a la mesa, y uno de ellos, sentado en una silla, tomó una papa y con un tenedor le empezaba a quitar la piel a esa papa. Pues yo no entendía el por qué hacía eso, pero después supe que nos está hablando. El mensaje es desprendernos de esto terrenal, de esto superficial, de todas las obras de la carne, de todas esas cosas que no son en el espíritu. Despojarnos de toda esa inmundicia, de todo eso. Eso es lo que yo entendí en esa visión. He visto también a un hombre en una explanada grande, como con un traje, y ese hombre era capaz de mover objetos con electromagnetismo, pesados y grandes. Entonces, he podido ver también una puerta en donde yo veía a mi madre adentro, ya dentro de ese lugar. Y cuando yo quería entrar a ese lugar donde ella estaba, me asomé a la chapa. Pude ver, yo sin meter llaves ni nada, pude ver que esa chapa ya tenía en su interior, en el mecanismo, en una cajita adentro, muchos pedacería de llaves. Como que mucha gente ha querido abrir esa puerta, pero se le ha roto la llave y no ha podido, porque la escritura lo dice. Solo los creyentes pueden entrar a ese lugar. ¿Qué dice la escritura? Yo he puesto una puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar. Yo he puesto una. Entonces para nosotros está abierta esa puerta. Gente extraña, gente que en la carne quiera llegar a acceder a la presencia del Eterno, no lo va a poder hacer. Con medios religiosos, con medios humanos, méritos, con obras, no lo va a poder hacer.
¿Sí? Entonces, ojo con eso que les cuento. O sea, he tenido sueños y visiones que refieren a los tiempos que estamos viviendo. Lo de la gran fosa, lo de la gran puerta. He podido ver también en otra visión de hace como 1 año, 2 años, que llegaba yo como a un salón, y en ese salón era como para una fiesta. No tenía techo, pero estaba todo adornado como para una boda. Bueno, yo entraba y veía, el lugar estaba vacío, y yo lo recorría y esperaba mientras. No había gente aún, no había gente, y yo estaba ahí, parado, observando. Observaba yo, y poco a poco iba apareciendo gente. Poco a poco se iban sentando. Era una boda. Y adentro de ese salón, que ya estaba dispuesto, una mesa adornada, sillas, cubiertos, yo podía ver en un rincón, en una pared, una pequeña llave, de la cual salía agua dorada o aceite dorado, y debajo de esa llave había como una pequeña fuentecita, así media fuentecita, la cual ya estaba llena totalmente. Y de repente estoy yo viendo el aceite y se acerca un hombre. No sé qué le hizo a esa llave, si le puso algún como corcho en la entrada, pero la tapó y dejó de caer como en 3 minutos el aceite. Entonces yo entendí, obviamente, como lo asocié a esa parte de las escrituras donde las vírgenes, unas sí se están preparando, sí se están llenando de aceite y otras no. Entonces el mensaje es claro. El tiempo para poder ser llenos del aceite para lo que viene, para mantener esa luz viva todavía hasta que llegue el tiempo de encontrarnos con el Mesías, es ahorita. Si no lo haces, si no llenas, eso ya no lo vas a poder hacer después. Ya no lo vas a poder lograr. No debemos de ser hombres de poca fe. Debemos prepararnos y, como Noé, ser hallados dignos de escapar de la generación presente, que nos tenga por dignos de escapar de lo que avecina, de lo que viene. Eso es algo y parte de las muchas visiones, hay muchas visiones referentes al tiempo del fin, que me ha permitido ver el Eterno. Pero creo que con esto es suficiente para que reaccionemos, para que nos pongamos las pilas, para que no nos hagamos amigos del mundo, para que no nos pongamos la camiseta de ninguna religión. La escritura es clara en Zacarías 8:23. Mucha gente se unirá al pueblo de Elohim. Las tribus perdidas andan en el mundo, y en tierra de Israel está nuestra amada hermanos de la casa de Judá, la tribu de Judá y otra tribu, tal vez sea Benjamín, pero las demás están en el mundo. Somos esos huesos secos que hemos sido levantados para dar vida, y se nos van a colgar del manto. Toda esa gente que no conoce del Eterno, pero que, al igual que en los tiempos de Egipto, cuando el pueblo salió, se le unió mucha gente de las naciones. Así, cuando el Eterno nos está llamando ya ahorita, mucha gente se está convirtiendo también, están dejando esos ismos, esas falsas religiones, y se están volviendo al Creador, a guardar la Torah, el Shabbat. Eso es lo que está pasando. Ese es el mensaje. Y quien no tenga un buen comentario, ahórreselo. No me gustaría reprenderlo, si es que piensa juzgar algo de lo que aquí hice en este video. Shalom.